Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema del cuerpo según un curso de milagros. Y ese tema es importante, importantísimo para ciertas personas como la que me hizo esta pregunta y como yo misma, porque somos personas que hemos encontrado en el cuerpo un camino muy cierto, eficaz y amoroso hacia la verdad, hacia el despertar, hacia la sanación, hacia la destraumatización, hacia la expresión, hacia el encuentro de nuestra verdad. Y entonces leer lo que dice el curso en relación con el cuerpo, pues es bastante difícil al principio, pero bueno, a estas alturas de mi camino yo he logrado ya como superar la tusa y sobre todo comprender cuál es el papel del cuerpo en este camino de despertar, en este camino de recordarnos que nos propone un curso de milagros, y eso es lo que quiero compartirles acá. Primero quiero hacer un poquito de historia, ténganme paciencia, los que quieran omitir el chisme, pues sáltense un poquito el video, pero es que me parece importante establecer un poquito el contexto y además me gusta echar como el cuento completo. Bueno, yo siempre he estado buscando eso, la verdad, ¿no? ¿Cuál verdad? Mi verdad, la verdad, bueno, filosofando, investigando, preguntándome. Luego descubrí, supe, leí sobre esta verdad espiritual, que al principio la leí como que era el nirvana, por allá en la universidad, y luego escuché sobre la iluminación, y entonces yo dije, yo quiero iluminarme, yo quiero llegar allá y descubrir qué es eso, y bla, 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 bla. Luego tuve una vida normal durante muchos años, luego me convertí en mamá, dejé de ser abogada, dejé el derecho y empecé a investigar, a indagar en todas estas experiencias espirituales que se estaban poniendo muy de moda en ese momento. Eso fue hace más o menos como 10 años. Y entré a hacer un taller de mindfulness para aprender a meditar y no sé qué tal. Bueno, en ese taller de un fin de semana, la última meditación que hicimos fue una meditación de escáner corporal. Entonces nos acostamos en el piso todos y empezamos a sentir el cuerpo. Escáner corporal es siento el pie, siento el otro pie, siento la pierna, siento la otra pierna, bla, bla, bla. Media hora, chan. Cuando la profesora dijo que abriéramos los ojos, yo estaba iluminada. Así le digo, ¿a qué? A que todo era bello, a que para mí todo estaba lleno de luz, a que todo era maravilloso, ¿no? El mundo se había transformado. Yo sabía que esa experiencia me iba a durar tanto como yo me demorara en abrir la boca. Es decir, eso iba a ser de segundos. Entonces me quedé como recibiéndola, viviéndola y al mismo tiempo despidiéndome de ella, pero reconociendo que había entrado en ese estado de conciencia gracias al cuerpo. Claro, yo ya llevaba 2 o 3 días haciendo meditaciones, comiendo vegetariano, lo que sea, pero fue esa meditación la que me hizo entrar o me permitió entrar en ese estado. Entonces, en esa investigación que tenía sobre la verdad y sobre los caminos hacia la verdad, pues claramente apareció el cuerpo como un gran interrogante y una gran posibilidad. Entonces me fui por ahí, terminé estudiando educación somática con el método LK Movimiento Inteligente, que pues cada vez me maravillaba más el cuerpo. O sea, el cuerpo era el camino corto, así lo empecé a denominar, el camino corto a la sanación, a la destraumatización, a la verdad, al despertar. Bueno, eso era una maravilla para mí. Me convertí en maestra de educación somática, empecé a dar clases de movimiento inteligente, di talleres de movimiento inteligente, empecé a dar cursos online de movimiento inteligente, bla, 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 con este objetivo de encontrar nuestra verdad, enfocado más al amor propio, pero era conocerme, enamorarme de mí y liberarme de mi pasado, de mis cadenas, de mi trauma, bla, bla, bla. Bueno, después empecé a explorar la somática desde un punto de vista más artístico, digamos, más con un animus más que sanandi, más que terapéutico, un ánimo expresivo simplemente, entre grandes comillas. Hoy considero que la expresión auténtica del ser es igual a la sanación, a la destraumatización. La destraumatización es lograr expresar auténticamente lo que hay dentro de nosotros. Eso es un gran paréntesis, pero todos mis episodios, todas mis experiencias místicas de luz se dieron a través de la exploración del cuerpo, ya sea en la práctica de movimiento inteligente o en esto otro que empecé a explorar por este otro lado de la somática más como arte, digamos, como expresión artística. Pura luz, o sea, eran momentos cortos, pero eran momentos como si hubiera tomado alguna medicina, experiencias místicas, todas mediadas por el cuerpo. En una de esas
hace como 2 o 3, yo ya estaba practicando el curso, leyéndolo, estudiándolo y practicándolo, ya había leído en el curso que el cuerpo, primero, no era real, y segundo, que el cuerpo era el peor invento del ego, o sea, como el colmo de los colmos del ego, era el cuerpo. Y a mí me ofendía, o sea, en ese momento yo no sentía que me ofendía, yo lo que sentía era como, más adelante deben explicar eso porque esto no puede ser así, obviamente, o sea, no puede ser así como lo está diciendo la letra que estoy leyendo, ¿no? Pues porque mi experiencia era completamente opuesta. En una de esas experiencias que tuve hace un par de años, hace 3, 4 años, 3 años, en el que exploré los huesos, sentía los huesos, me movía desde los huesos, 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 una hora de huesos. Cuando abrí los ojos yo supe lo que era la santidad. Es decir, yo me sentía santa, santa en el sentido de la experiencia de la divinidad ahí. Era, obviamente esas son experiencias que son difíciles de explicar, pero pues yo llegué a mi casa brava con Jesús. Yo ya llevaba estudiando el curso por lo menos 2 años y me acuerdo que me estaba bañando y estaba hablando en mi cabeza con él y decía, me has engañado. ¿Cómo me puedes decir que el cuerpo es una gran mentira y que es un invento del ego? No puede ser. Si es que gracias al cuerpo fue que yo acabo de sentir, más o menos dice el reclamo, como lo que haciendo tus ejercicios y tus lecciones de tu curso no he logrado sentir en 2 años, logré sentirlo moviendo los huesos durante media hora. Explícame eso. Estaba muy molesta. Y la respuesta o el pensamiento que llegó a mi mente fue, dime cuántas de esas personas que estaban contigo en ese taller sintieron lo que tú sentiste. No, pues ninguna otra. Conclusión lógica, eso sí ya no fue un pensamiento, pues la concluyo, pues cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Entonces la conclusión que yo saqué fue, tal vez no es el cuerpo, ¿no? Tal vez es el cuerpo y algo más. Y entonces como que, bueno, ya me silencié un poco y como que dije, bueno, está bien, voy a ver qué es lo que significa eso que tú estás queriendo decir, Jesús, ¿no? O más bien, ¿qué es lo que estás queriendo decir con eso de que el cuerpo no existe y que es el peor invento del ego? Eh, pues nada, o sea, el curso es clarísimo y radical, mi brillo. El curso es clarísimo y radical en decir, solo existen dos cosas. Vuelvo a hacer aquí un resumen así súper rápido, porque es importante para mí, por lo menos, para poder explicar lo que voy a explicar. Y ese es el regalo del curso, que es incorruptible, que es radical, que no hace concesiones, que es no dualismo puro, 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 puro. El curso dice, solo existe, aquí está, solo existe la realidad, solo existe Dios. Dios es lo único que existe. No existen dos cosas. No existe Dios y el ego. El ego no es real, el ego no existe. Tú lo ves, tú vives en él, pero no existe. Ese es el no dualismo puro. Entonces, lo único que es real es Dios, lo único que existe es Dios. Como dice al principio del curso, solo lo real existe y nada que sea real puede ser amenazado. Ese es el resumen del curso. Solo existe Dios y Dios no puede ser amenazado. Por más que usted crea que hay otras cosas, no, eso simplemente no es verdad. Ni siquiera existe, no es real. En ese orden de ideas, todo lo que no sea Dios, pues es el ego, y todo lo que no sea Dios es irreal, es ilusión. Y sí, aquí está el cuerpo, aquí está todo lo que nosotros podemos ver, tocar, oler, sentir. Sentir con la piel, sentir con el cuerpo. Todo lo que sea separación es ego. Ay, pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué yo a través del cuerpo puedo tocar la divinidad? Sí, es que justamente ese es el juego del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo nos lo mandan desde aquí, desde la realidad, desde el cielo, desde Dios, nos lo mandan al mundo, al ego, al mundo del ego, para que use todo lo que hay en el mundo del ego para llevarnos nuevamente a nuestro hogar. Todo. El Espíritu Santo usa todo lo que hay en el mundo para llevarnos nuevamente a nuestro hogar, no solamente el cuerpo. Entonces, claro, ahí va haciendo uno duelitos, ¿sí? Es que pretender despertar, uno cree que eso es, uy, qué chévere. No, el despertar es muy chévere, o sea, estar en el cielo, pues hasta donde yo he alcanzado, ¿no? Pues cada vez se pone mejor. Pero eso implica, he pensado, ¿saben en qué? En la lepra, esa enfermedad que es muy bíblica, ¿no? La lepra es que a usted se le van cayendo pedazos de usted. Eso es despertar.
Usted tiene que dejar caer pedazos de usted. Ay, mira, ahí quedó mi brazo, al que tanto quise durante tanto tiempo, al que convertí casi que en mi Dios, porque para mí el cuerpo era casi que un Dios, marica, o sea, por favor, ¿no? Ahí tuvo que quedar en el piso porque, pues porque me tocó bajarlo del pedestal, porque más o menos es, acá todo es igual, es otra cosa que hice el curso, ¿no? Mientras que tú quieras hacer diferente lo que es igual, vas a quedar atrapado en el mundo del ego, ¿sí? Mientras que tú, dentro del mundo de la ilusión y de lo que no existe, quieras decir que hay cosas que no existen, que son más importantes que otras cosas que no existen, ¿no? Ahí usted hizo tratos con el ego y usted está trabajando team ego. ¿Mm? Parte de despertar es asumir y darse cuenta y aceptar, aunque cueste, y es un trabajo y cuesta, marica, porque es que hemos forjado nuestra identidad en esto, en hacer unas cosas más importantes que otras, y entonces yo cogerme de estas y yo creer que soy, no, porque entonces encontré la respuesta, bla, 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 bla. Todo en el mundo del ego es igual de falso. Es simplemente falso. No es que unas cosas sean más falsas que otras. Todas son falsas, simplemente. ¿Sí? No hay grados de falsedad en la falsedad. Es falso. Y por lo tanto todas son igual de importantes o igual de insignificantes. Todas son lo mismo. Todas son lo mismo. Ah, que a usted, Laura Lucía Díaz Mojica, la enganchó el cuerpo y encontró en el cuerpo un camino al despertar. Listo, bien. Eso no quiere decir que el cuerpo sea la panacea ni sea mejor que otras cosas. Eso quiere decir que a usted el cuerpo la lleva al cielo. Aproveche, aproveche que encontró el camino. Pero sepa que el Espíritu Santo, justamente su tarea es hacer de todo lo que existe en el mundo un camino hacia el cielo, un camino que nos haga recordar. Lo que sea, los árboles, la medicina oriental, la medicina occidental, la religión, la iglesia, los hijos, la maternidad, lo que sea. O sea, yo, ahí sí, eso ya escapa de mi comprensión inclusive, ¿no? Pero sé que es todo, lo que sea. En ese orden de ideas, aunque, como dice el curso, obviamente para Dios no hay nadie especial. Ni usted es especial, ni yo soy especial, nada es especial, nada, ni, ¿no? Ni el cacao es especial, ni el honguito es especial, ni la meditación, whatever, es especial, nada es especial, nada, porque simplemente es falso. Sin embargo, eh, Dios sí nos dio el gusto, no de hacernos especiales, pero sí de darnos una misión que solo nosotros, cada uno de nosotros puede cumplir. En ese sentido, nuestra misión es especial, porque solo la mía solo la puedo cumplir yo. Esto es como un jueguito ahí de, igual lo que tú eres está bien resguardado en el cielo, pero ya que te gusta sentirte especial, pues te voy a dar algo que solo tú puedes hacer, ¿no? Y en ese encontrar mi misión especial, claramente, en mi caso, encontré al cuerpo como camino hacia mi iluminación, mi despertar, y pues por ahí para todo el que le suene. Entonces lo pongo al servicio de la gente por si a usted le sirve. Mientras le sirva, ahí está el servicio, ¿no? Eso es laboratorio de unidad. Entonces entramos en el cuerpo, a través del cuerpo nos sentimos chuchuchu y nos vamos recordando. Pero así vuelvo y digo, así como es el cuerpo, puede ser cualquier otra cosa. El quid del asunto es cuál es su cosa, cuál es su camino. En todo está el Espíritu Santo. No caigamos en la tentación de creer que hay cosas mejores que otras, porque todas son igual de falsas. ¿Mm? Todas son igual de sueños. Dime dentro de tus sueños qué cosa es más real que otra. Ninguna. ¿Mm? Mm, Ese es el tema del cuerpo. Entonces, si bien no es especial en general, es especial si para ti fue especial, porque el Espíritu Santo hizo para ti de eso algo especial, digamos, un camino hacia ese lugar al que tú quieres llegar, pero no lo hace real, no lo hace mejor. Eh, no eres un cuerpo, no somos un cuerpo. El cuerpo es una dimensión, digamos, es como un portal. Yo lo siento así, es un portal hacia el lugar en el que estoy y hacia lo que soy en realidad. Es un símbolo, como dice el curso, de todo lo que hay en el 3D, todo lo que hay en el mundo es simplemente un símbolo que puede ser usado o por el ego o puede ser usado por el Espíritu Santo. Eso significa que no es real y que es el colmo. ¿Qué significa que es el colmo del ego?
el ego empezó en su proceso de creación del mundo, porque el mundo no lo creó Dios, el mundo lo creó el ego, con Cristo, digamos, que es el mito como del Hijo de Dios, que es Cristo, se quedó dormido, como dice el curso, tuvo una idea loca y se olvidó reírse de ella. Y en esa idea loca, como se olvidó reírse de ella, entonces se la creyó y entonces el ego entra ahí a crear con Cristo todo un mundo, ¿no? Entonces empieza a dividir, dividir, dividir. ¿Crear qué es? Dividir, 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 dividir. Lo que primero eran 2, luego eran 8, luego eran hasta que son una infinitud de cosas, de partículas, de seres, de especies, de cosas en general, eh, que nos pudieran distraer o que nos pudieran confundir y hacer pensar que no somos un solo ser, que nos hicieran pensar que hay varias cosas y que somos diferentes unos de otros. Y qué mayor herramienta para sentirnos diferentes y separados que el cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo, sería más difícil creer en la separación. ¿Mm? Pero mientras yo tenga un cuerpo y el mío llegue hasta acá y el tuyo llegue hasta acá, claramente, ante los ojos del mismo cuerpo, somos dos cosas separadas. Entonces, claro, el cuerpo es una herramienta súper efectiva para los fines de la separación. Eh, y es una de las principales cosas que en la mente hay que trascender para regresar a la unidad y demás. Ese es el tema del cuerpo. Yo quiero saber ustedes qué opinan, cómo les suena, qué reflexiones han tenido en relación con este tema, si llevan ya tiempo estudiando el curso, cómo lo han vivido. Me encantará leerlos y saber, bueno, eso, qué surgen ustedes cuando escuchan estas palabras. Un abrazote, me encanta estar acá y nos vemos en el próximo video.